Como siempre tenemos que agradecer en el lugar en que nos encontramos. Estamos en el Museo de Arte, señores. Esto es una preciosidad. Miren, señor productor, ¿podría hacer la toma cuando están la gente chambeando, trabajando por lado derecho de donde estoy yo, señor productor? Ahí más adelante, me dicen, más adelante lo vamos a hacer. Pero es espectacular este lugar. Así que a toda la gente bonita de provincia que nos está viendo en estos momentos, es un lugar agradable para que ustedes puedan conocer. Y de repente por ahí, si vienen con su familia de vacaciones, pueden traerlo, ¿verdad? A estudiar, a conocer el museo. Hay muchas cosas para nuestros niños para que también puedan aprender. Mi productor me dice que les cuente a todas las familias que en estos momentos nos están viendo que acá en el Museo de Arte hay muchísimos cursos para los niños y es súper barato, así que aprovechen. Tenemos pintura, arte, ballet, de todo un poquito, baile, danza, actuación, clowns, de todo un poco para que ustedes puedan hacer que su niño aprenda un poquito más. Así que dicho esto, señores, vamos a continuar con el programa porque es momento de hablar de nuestra Cecilia Mendoza, que pronto ya estrena video, concierto en vivo de nuestra Cecilia Mendoza. Señores, imagínense todos los proyectos que tiene ella, todos los detalles nos cuenta en la siguiente entrevista. Nuevamente nos visita nuestra Cecilia Mendoza, la voz que enamora, cargada de novedades, Ceci. Claro que sí, Eduardito, yo feliz siempre de visitarte en tu programa, contenta de verte después de tiempito. Y nada, estoy acá visitándote para contarte que... Me han contado que tienes muchas novedades. A ver si estoy bien enterado. Me han dicho que se viene... Ven más acasito porque te veo muy lejos. Me han contado que se viene un nuevo disco en concierto en vivo. Claro que sí, ya la primera semana de diciembre ya lo vamos a poner en venta porque ya lo estamos preparando, un video, un concierto. Pero cuéntame, ¿cuántos temitas vamos a hacer en este concierto en vivo que me imagino va a salir también pues, en un disco DVD de lujo para todos tus fans, seguidores? Son 14 temas, wow. 14 temas que vamos a estar promocionando para todo el público. Va a haber muchas novedades, se van a sorprender las canciones que vamos a promocionar. No se imaginan porque son cover también, pero ni se imaginan de quién es. Bien seleccionadito en cuanto a la letra, con full sentimiento. Claro que sí, como siempre, con el estilo de Yuselino Mendoza y su amiga Cecilia Mendoza, esperando que sea el agrado de todo el público peruano. Oye, Ñaña, una consulta, ¿Yuse ha bajado de peso o sigue igual? ¿Tú qué crees? Yo la última vez que lo vi, pucha, parecía King Kong. Bueno, él sigue ahí con el buen diente, pues, como todo peruano, pero bueno, ya ahí poco a poco tiene que bajar para mi aniversario, del gordito. Me han dicho que ya no se va a llamar el arcángel del arpa, sino el sumo del arpa. De repente, eso tú lo sabes. Esto es un llamado para nuestro Yuselino. A ver si hacemos otra apuesta, pero esta vez casadito, para ver si te pierdes unos kilitos, pues. La vez pasada hicimos la apuesta, pero lo dejamos ahí porque me pagaste en chelas, ahora quiero efectivo. ¿Cuándo va a ser el aniversario? ¿Nos puedes adelantar ya la fecha o el lugar quizás, o todavía lo guardas bajo 7 llaves? No, estamos viendo todavía, Eduardo, pero sí va a ser en enero y la misma fecha que lo hacemos siempre, pero estamos ya por concretar el lugar de mi aniversario para prepararlo con tranquilidad, poco a poco. Como tiene que ser, con paciencia para que salga chévere, ¿no? Exacto, tú sabes que todo apurado sale muy mal, pero ya ahí estamos, con buenas personas que nos están apoyando como siempre. Oye, ¿pero por qué te vas más allá? Ves más acasito, ¿te quieres una cosa? ¿Sigues solterita? ¿Tú qué crees? No se te ve así todo con los ojitos rojos, la carita, los labios mojaditos, eso quiere decir que hay algo ya en el corazón. No sé, ¿tú qué dices, pues, Eduardo? Tú sabes que tú me miras así, me da ganas de decirle a mamá Marina que te cuide porque pareces enamorada. Yo dije otra cosa. También por ahí, ¿no? De repente. O sea que nos podemos preparar todos los solteritos también que te acompañen en tu aniversario. Claro, ¿por qué no? Cecilia está ahí solterita, para todo el público. De repente por ahí encuentras a un chico que te impacta, flechazo directo al corazón, amor a primera vista y ¡zac! De repente, Cecilia es una chica muy tímida, no es una chica loca. A mí me han contado que tú eres tímida, pero cuando subes al escenario eres temida. Esa es otra cosa, pues tú sabes que para el público tienes que mostrar otra expectativa para que el público se lleve una buena impresión. La que sube es la artista, ¿no? Exacto, no Cecilia, es la artista. Entonces le vamos diciendo a nuestra gente que se vaya preparando. Se viene tu aniversario, se viene el lanzamiento de tu DVD en concierto, se vienen las primicias, se viene también el nombre de tu dueño de tu corazón, o sea, muchas novedades. Muchas novedades, voy a estrenar un vestuario hermoso que como siempre ya estamos viendo
hay algunos padrinos que me van a obsequiar también. ¿A quién debemos agradecer? ¿Algún padrino en especial que le podemos citar y agradecer por acompañarte siempre y apoyarte? ¿No? Bueno, a mis padrinos, como siempre, a mi madrina Dalia de la Cruz y a Ainor Solís, que están siempre ahí pendientes de mí. Estoy muy contenta con ellos. de la Cruz Producciones, ¿no? Claro, siempre ellos están pendientes de mí con mucho que no pensé, en verdad, encontrar personas, Chévere. Porque son varias personas que están apoyando a Cecilia, a Yuselino, a la dinastía Mendoza, a mi madre, que le agradezco todo el apoyo del mundo. Dios ha sido tan generoso con Cecilia Mendoza que en verdad sí me emociona cada vez que hablo de mi madre, porque como te digo, hay personas muy lindas que están apoyándome y eso nunca me voy a olvidar, Eduardo. Especialmente a ti también. No, y le mandamos un súper saludo a nuestra Marina Kaki, un súper beso. Sí, para mi mamá, que la quiero mucho. Y para la tía también, nuestra amiga, ¿no? Lidia, ¿no? Que también Lidia también está ahí. Claro. También para el tío que te apoya también a través de su programa, para Don Rildo, a través de Alfa TV, y también a nuestro amigo Atilio Osorio, me ha dicho que te va a invitar a Tuquilla, Perú, al programa, a nuestro Caspi también de Realidad y Media, programas que también van a apoyar la carrera de nuestra Cecilia Mendoza.